En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Bien, siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, en estos días hemos estado escuchando cómo se hablaba de esta semilla, de la palabra de Dios, que sale y en cada uno produce un efecto diferente. Escuchábamos esta parábola del sembrador hace 2 domingos, que se volvía a repetir luego en la semana, la parábola del grano de trigo y la cizaña, etc. Y vemos cómo así es la palabra de Dios, es una espada de doble filo que anuncia y denuncia, que anuncia y exhorta y mueve las voluntades. Pero nosotros podemos permanecer impasibles frente a la palabra de Dios. Por eso el Evangelio de hoy se puede malinterpretar, ¿no? Porque dice que los discípulos le preguntan que por qué les habla en parábolas. Y el Señor les responde: a ustedes se os ha dado a conocer el reino de los cielos. Dice: hablo en parábolas porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen, ¿no? Y precisamente la parábola era algo que era fácil de entender porque utilizaba imágenes cotidianas del día a día, de la vida de Cristo, de la vida de aquel entonces, que todo el mundo podía entender. Sin embargo, ellos no entienden. Ya hay que comprender qué quiere decir el Señor con esto del entendimiento, de entender, porque podemos pensar que la palabra es para entenderla intelectualmente. Por eso hay mucha gente que se dedica a hacer cursos de Biblia, a leer mucho la Biblia, pero el Señor no está hablando de ese tipo de entendimiento. El Señor habla del entendimiento del corazón, de poder acoger la palabra en el corazón, porque ¿dónde se encuentra la voluntad del hombre? ¿Dónde se encuentra su libertad? En el corazón. Por eso hoy el Señor habla de este don del Espíritu Santo, que es el entendimiento, que te regala poder acoger la palabra y hacerla tuya, y poder cumplir esta palabra, no cumplirla porque me toca, porque soy cristiano, porque soy bautizado y de mala gana. Muchas veces estamos frustrados en nuestra vida cotidiana porque queremos hacer el bien, pero por nuestra fuerza. Lo vivimos como una exigencia, es que no me queda de otra, tengo que hacer esto. Se entiende que estés harto y que vivas así y que estés cansado, porque eso cansa. Sin embargo, el que tiene la palabra de Dios dentro puede donarse, dar su vida. Porque digo, ¿cuál es el secreto de la vida? Darla. Todo el conflicto que tienes es que tienes que dar la vida y no quieres darla, porque no has acogido la palabra. Porque quien tiene esta palabra y la ha acogido en el entendimiento que viene del Espíritu, ha descubierto que la vida se encuentra en darla. Por eso no te supone un esfuerzo dar la vida. Puede ser que haya ciertos momentos que te rebeles, que te cueste, que lo que sea, pero en el fondo sabes que la verdad es esa, es darse, es donarse, es perder la vida, porque como dice Jesucristo en el Evangelio, quien pierda su vida la encontrará, quien se la quiera guardar la perderá, porque quien se guarda la vida se frustra, vive en un egoísmo que le lleva a la soledad. Por eso yo digo, hermanos, ¿qué ha traído Jesucristo? ¿Qué ha dicho Jesucristo? Jesucristo solo ha traído un mandamiento nuevo, que es amar al prójimo como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo.
Y yo digo, ¿por qué el mundo vive como vive? Porque no lo ha escuchado. No escucha. Este mundo no escucha. Si hubiéramos escuchado que lo único que nos pide el Señor es eso, te aseguro que tú podrías vivir de una manera diferente. Podrías vivir de una manera distinta. Por eso pensamos que muchas veces hay que hacer cosas muy altruistas o cosas muy allá, y no es eso. Yo el otro día veía esta película de Libres, que me gustaba mucho, que habla de la vida consagrada, y salía una monja así ya bastante mayor, pero me gustaba mucho una frase que decía, porque decía, hablando de qué es ser buena persona, ¿no? Porque hoy se le llama buena persona a todo aquel que no comete un asesinato y no roba. Estás adulterando y eres buena persona, pues ya me dirás tú qué buena persona eres siendo adúltero, traicionando a tu mujer y a tu familia. O viviendo relaciones sexuales desvirtuadas, ya me dices tú qué buena persona de acuerdo a qué criterio. ¿Qué es ser buena persona? Pues me gustaba mucho lo que respondía esta hermana, porque decía, ser buena persona es florecer allí donde Cristo te ha puesto. Si es siendo cura, siendo cura. Si es siendo casado, siendo casado. Si es siendo soltero, soltero. En tu ambiente. Pero florecer, dar el fruto que Dios quiere que tú des. Que no se frustre ese fruto. Que no quede sin ser rendido ese fruto. Por eso, hermanos, el Señor dice, yo no he venido a condenar a nadie. Lo que lo condenará será esta palabra en el último día. Por eso, ¿cuántas palabras no hemos escuchado? Pues esta palabra habla de esto. Dichosos vosotros porque veis y dichosos vosotros porque oís. Porque hay otros que viendo no ven y oyendo no oyen. Por eso puede ser que tú también estás aquí, pero estás sin ver y sin oír. No se refiere a venir al templo. Se refiere a si de verdad esta palabra está en tu vida. Si esto se está cumpliendo en tu vida. Tú lo verás. O tú que devuelves al mal por el mal. ¿Cómo actúas? Porque Dios, esta palabra será la luz que en el día del juicio aparecerá y dirá, ¿qué has hecho con esta palabra, con este tesoro que te ha sido dado, todo esto que se te ha ido desvelando? Por eso verdaderamente el Señor no ha venido a juzgar al mundo, ha venido a salvarlo a través de su predicación, de su palabra, de todo lo que ha hecho. Pero si tu voluntad está endurecida y no quiere acoger esto, ¿qué más podrá hacer el Señor? Por eso, hermanos, verdaderamente esta palabra nos invita a acoger la palabra de Dios, porque dice, muchos profetas quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, porque nosotros ya hemos nacido después de Cristo, después de su resurrección, después de que a la Iglesia le ha sido dado este Espíritu Santo. El pueblo de Israel lo veía en cierto sentido en figura, como relataba la primera lectura de hoy, con esta nube densa que bajaba al Sinaí y hablaba con Moisés y dice que todo el mundo se echaba a temblar de escuchar la voz de Dios. Pero nosotros hemos recibido la revelación plena en Jesucristo. Por eso esta palabra hoy nos invita a esto, a no endurecernos. Muchas veces, hermanos, domesticamos la cruz de Cristo, domesticamos la palabra de Dios. Ah, ya me lo sé. Ah, sí, muy bien, pero ya lo cumpliré, más tarde. Y en el fondo, la palabra que dirige tu vida es la de tu razón, la de tus conceptos, la de lo que tú piensas, pero tú no estás dispuesto a que Dios dirija tu vida. Porque para poder acoger esta palabra, ¿por qué le ha sido velada a otros? Porque no han tenido la humildad para acogerla. Porque para poder acoger la palabra que te da otro hace falta sentirte pobre. Y quizás eso es lo que te falta. Estás lleno de soberbia pensando que tú haces las cosas bien, que tú sabes cómo conducir tu vida, que tú no necesitas de nadie, ni siquiera de Dios. Y solo el pobre, el que se ve con sus pecados en las manos, el que se ve débil, el que ve la necesidad que tiene de ser ayudado y auxiliado, puede acoger la palabra en toda su autenticidad, en toda su fuerza. Pues hermanos, pidámosle al Señor hoy esto, no endurecer nuestro corazón. Por eso dice el Señor en el Salmo 94, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si has escuchado al Señor, no endurezcas el corazón, porque eso es terrible. Escuchar a Dios y no aceptarlo. ¿Qué más juicio puede haber ahí? Porque el Señor te quiere salvar en la libertad, no por obligación. No quiere que esta obra de redención que Él ha hecho se te tenga que meter a la fuerza con una cuña. No, es desde la libertad más absoluta. Pero pidámosle al Señor hoy esto, que nos regale oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender, para poder custodiar esta palabra, y que no se nos puedan revelar también a nosotros los misterios del reino y no quedemos fuera de esta salvación
como todos aquellos que han rechazado a esta piedra angular que es Cristo. Que así sea.